estamos desperdiciando un recurso que es escaso. Esto es la nueva realidad. Llevamos 10 años de una mega sequía. La verdad es que estamos viviendo una situación muy crítica. 11 años consecutivos con precipitaciones bajo el promedio histórico. Estamos sacando más agua de la que podríamos sacar y estamos dejándole menos agua a la naturaleza que la necesitamos para los servicios. El agua caída en 2019 en Santiago es menos de la mitad que las precipitaciones registradas en 2018. Tenemos aquí una situación que cada año se va haciendo más difícil. Los caudales en los ríos presentan una dramática caída. Hace poco la ciencia nos dijo, este es el nuevo estándar de Santiago. El volumen de los embalses de agua potable también se encuentra en una situación dramática. Este terreno árido fue hasta hace un tiempo la laguna Aculeo, uno de los principales atractivos turísticos de Chile. El agua en Chile es un bien escaso y sumado a la poca cantidad de lluvia, el panorama es desalentador. Yo trabajo en el campo y ahora yo creo que no vamos a tener trabajo porque no hay agua. Estamos hablando que más de la mitad de la ciudadanía podría quedar sin alimentación de las verduras que son fundamentales para la alimentación de cualquier vecino, de cualquier familia de la región metropolitana. Cape Town, South Africa is inching closer now to day zero. Hace algunos meses nos sorprendíamos con las noticias emanadas desde Sudáfrica, esas que hablaban de un día cero, cero gota de agua para el consumo humano, una realidad que parecía lejana, pero solo parecía. Ahora nos está tocando la puerta. El fantasma del racionamiento en el Valle de Santiago avanza y lo hace a pasos agigantados, con una fecha incluso, el verano de 2021. En julio de este año el gobierno veía como lejana la posibilidad de un racionamiento del agua potable para el Gran Santiago. 5 meses después, la situación es 4 veces peor de lo que se imaginaba. El riesgo de quedar sin agua para el 2021 es una realidad. Ministro, ¿cómo está? ¿Cómo está usted? Gracias por recibirnos. No, encantado, encantado. Bueno, queremos hablar de una preocupación que nos ocupa y nos preocupa bastante. Hace algunos meses atrás hicimos una entrevista también con usted en donde este riesgo de un eventual racionamiento del agua parecía lejano. Ahora parece que no va a ser tan así. Se habla de un plazo, el verano de 2021. ¿Qué hay de cierto de eso? Bueno, la verdad es que el pronóstico que teníamos hace 4 meses ha ido empeorando. Tuvimos el noviembre más cálido en los últimos 50 años y la verdad es que estamos muy preocupados, como usted bien dice, pero también muy ocupados. No podemos descartar un racionamiento. Estamos haciendo todo lo posible para que no ocurra el racionamiento, por eso es el llamado que estamos haciendo a cuidar el agua, a administrar el agua. La ciudad que más preocupa es Santiago. Acá vive 1/3 de la población de Chile. Es la capital y su ritmo de vida frenético y de consumo hacen del agua, ahora más que nunca, un vital elemento. Absolutamente. El Mapocho no tiene agua. El río Maipo estamos viendo, ¿no es cierto?, el caudal que trae, que es muy inferior a los años históricos. Hoy día no podemos regar jardines a las 4 de la tarde. Hoy día no podemos lavar un auto con manguera, sino que tenemos que hacerlo con un balde. Hoy día no podemos lavar los platos sin poner el tapón en el lavaplato. Hoy día no podemos ducharnos, ¿no es cierto?, el tiempo que lo hacíamos anteriormente. La sequía en Chile no es una exageración. Estamos dentro de los 10 países del mundo con problemas serios de agua. Se sigue consumiendo cada año más agua. Esto ha llevado a un problema serio. El problema radica en los mínimos niveles en los cauces de los ríos Mapocho y Maipo, además del embalse El Yeso, que es la principal reserva de agua para la capital, cuya capacidad se encuentra solo con un 27%, muy por debajo de lo que debiera tener a la fecha. Le voy a dar un dato. En Barcelona, España, se ocupan 9 metros cúbicos por habitante al mes. En Santiago, Chile, se ocupan 22 metros cúbicos por habitante al mes. Entonces, tenemos que ahorrar agua, tenemos que cuidar el agua.
Las holguras que se tenían se han ido reduciendo a un ritmo vertiginoso. Esa famosa frase que en Chile sobraba el agua se ha ido diluyendo más rápido de lo que se pensaba. La realidad ha sido más fuerte. Es una realidad dura. Fíjate que la Superintendencia de Servicios Sanitarios habla de que en un año, sencillamente, así, la cuña, como se dice en el periodismo, nos podríamos quedar sin agua potable y el riesgo de racionamiento ya es una realidad. Ustedes saben que por deformación periodística, cierto, profesional, uno se fija mucho en los detalles de lo que dicen las personas de un tiempo a otro. Y la verdad es que el discurso que se daba hace 6 meses era absolutamente distinto al que se da ahora. Esto avanzó de forma galopante en prácticamente 4 o 5 meses. Lo decía el propio ministro de Agricultura. Yo recuerdo que en julio me decía, mira, el riego no es tan... Tenemos el agua asegurada, ¿cierto? Para el riego, para el consumo humano, por sobre todo. Pero 5 meses después, lo que dice la propia autoridad, lo que dice el gobierno, es sumamente distinto y es categórico. Se habla ya de racionamiento, que no se puede negar, y eventualmente estamos hablando de una cuenca, la del Valle de Santiago, en donde viven prácticamente 7 millones de personas, según el último censo, en donde el consumo es tremendo. Hacía la comparación entre los que viven en Barcelona, los catalanes y los santiaguinos. Para bañarse uno utiliza 9 litros de agua en Europa, nosotros ocupamos 22, 9, 18, un poquito más del doble. O sea, efectivamente tenemos que cambiar nosotros, pero también tiene que cambiar el gran empresariado, las grandes mineras que, como lo hemos visto en el Cajón del Maipo, utilizan los glaciares para sacar agua dulce. O sea, tenemos que cambiar ya. Ese es el mensaje, cambiar ya, ahora. Ya no hay tiempo, ya se nos pasó el tiempo, estamos contra reloj. Sí, yo hay algo que me gustaría preguntar y que me declaro bastante ignorante en el tema. Uno dice, ok, podemos estar frente a los posibles racionamientos ya a partir de marzo, que se hablaba que pueden haber posibles racionamientos de agua. Sin embargo, le pregunto, Rodrigo, ¿qué pasa? Porque dicen que Chile es el único país del mundo donde el agua ha sido privatizada. Pregunta, ¿esos privados tienen más agua que el resto de la población? ¿O son los que tienen realmente, los que administran el agua, los que podrían llegar, no sé, acordado con el gobierno, a garantizarle el agua de consumo humano? Hoy día el gran porcentaje de los derechos de agua está orientado a la agricultura o al consumo industrial. Claro. De hecho, el consumo humano o habitacional representa casi el 2% del agua dulce que se genera. Tengo un estudio acá. Pero en lo concreto, ¿qué significa que alguien sea dueño de los derechos de agua? Por ejemplo, si yo, junto con José, formamos parte de una agrupación de canalistas, que te acordás que hablábamos de ellos la otra vez, y tenemos una cantidad de derechos de agua. Por ejemplo, no sé, un derecho de agua de una compañía como esta podría ser 29.000 litros por segundo. Ya. Yo me preocupo de canalizarlo, de distribuirlo, tengo que presentar un proyecto, evidentemente, para utilizar esa agua, y no puedo tener agua y no ocuparla en regadío, por ejemplo, o en una actividad industrial si yo fuera un empresario minero. Pero aquello se compra, se transa. La obligación del Estado, y así lo entiende, es garantizar el consumo doméstico, personal. Y aquello, claro, como es tan poco en comparación con lo que se gasta en lo otro, evidentemente que en una situación como esta está garantizado. Pero como se está reduciendo la cantidad de agua, ¿podemos hacer lo mismo en el futuro? Te pongo un caso. Por ejemplo, acá, de acuerdo a un informe de la ONU, una persona necesita aproximadamente 100 litros de agua para vivir. Estamos hablando del día. ¿Sí? En todo el proceso, lo que gasta en la ducha, lo que gasta en el baño, cuando va a tirar la cadena, lo que gastas lavando platos, lo que gastas tomándote. Pero acá en Sudamérica eso está desbordado porque siempre hemos contado con mucha agua. Es distinto, por ejemplo, que el África, ¿cierto? Subsahariana, es muy difícil. Acá, por ejemplo, en Perú, el promedio es 250 litros diarios. 250 litros diarios por persona. Nosotros tenemos que tratar de llegar a ese promedio que en la zona urbana se cumple, pero también ya hay lugares rurales, Gianfranco, donde es muy difícil que la gente pueda contar con la agua para su consumo. Con camiones de aljibe. Imagínate, si el lo otro 3% solamente te lo tomas, porque ¿cuánto toma una persona diario? Ponte 3 litros. ¿Sabes lo que yo creo que podría llegar a pasar en Chile, que pasó en Sudáfrica también, que a lo mejor, no sé, de alguna manera en tu medidor tú tuvieras una determinada cantidad de litros de agua a consumir mensual. Claro. Si tú te pasas de eso, obviamente tendrías que pagar una multa, en fin. Claro. Eso podría llegar a pasar. Para mí, y le doy paso a la cohete, una trampa. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que puede pagar la multa. Entonces, finalmente, terminas ocupando lo que tú quieres y dices, bueno, no importa, yo voy a pagar. O que de frente te la corten. ¿Qué es lo que pasa en algunos países con los jardines? En Estados Unidos, en Los Ángeles particularmente, a mí me tocó ver jardines que
son más bien secos y los que pueden pagar tienen unos tremendos jardines en Beverly Hills y en otros lados tienen unos jardines secos y te prohíben el uso de pasto, tienes que usar pasto sintético. Que creo que estamos muy próximos a eso, por lo menos en la región metropolitana. Ya se está haciendo. Oye, ¿sabes lo que tú dices, Cote? Es súper interesante. ¿Cómo estás, José Antonio Neme? Qué bueno que llegaste. Qué bueno, Este es un tema en el cual tú te manejas muchísimo. Más o menos, pero estaba hablando en la mañana Derechos con de el agua. ministro Antonio Walker. ¿Ya? Y bueno, y él dijo que el gobierno no descarta un racionamiento, que van a intentar hacer todo lo posible porque eso no se concrete, pero que el gobierno no puede garantizar de que efectivamente no se va a racionar el agua de aquí a unas 8 o 10 semanas Mira, más, yo digamos. encuentro que es importante porque ayudaría, pero si nosotros vamos a ser, ¿verdad?, restringidos en el consumo de agua, yo espero que con las grandes empresas, ocurra lo mismo, porque O sea, nosotros, ¿cuánto realmente podemos revertir una situación solo por el consumo humano? O sea, uno conoce ya el porcentaje, ¿no? Que Sí. la mayoría del agua va destinado al riego agrícola. Yo creo que ahí hay que hacer una transformación Ahí el profunda en términos de modernizar los procedimientos de riego. Y entiendo, por lo que decía el ministro en la mañana, están en eso, digamos, y uno no tiene por Ahora, qué, José, digamos, no creerlo. Lo que dice la Cote Quintanilla es interesante porque si tú te vas, por ejemplo, agarras la carretera San Martín, que va hacia los Andes, ahí cuando tú te metes hacia el santuario de Santa Teresita, te vas a dar cuenta que la diferencia es abismante. Unos campos que están absolutamente verdes, con paltos, con naranjos, que están verdes, vegetación, y al lado seco. Entonces eso ya está pasando en Chile también. O sea, ha habido, ya lo habíamos conversado la semana pasada, el nuevo normal, que implica que se ha movido un poco, digamos, lo que había en la zona norte, hoy día ocupa el Valle Central, y efectivamente esos prados verdes ya están reservados para la zona centro-sur o derechamente el sur del país. Claro. Pero el gobierno está trabajando en materia de modernizar los procesos de riego agrícola. Esperemos que en el marco de la discusión constitucional el tema del agua, porque Eso fíjate te iba a que aparte del tema constitucional y de las garantías de los derechos, digamos, de diversa índole, me parece que el tema ambiental no puede estar fuera. No puede quedar fuera de yo he visto muy poco en las movilizaciones del tema ambiental. He visto poco, no sé, a lo mejor no he visto suficiente. Oye, un buen punto, José, pero mira, para que lo hagamos más gráfico y tomemos aún más conciencia, el antes y el después de la sequía en imágenes, súper concreto. Lago Peñuelas, región de Valparaíso, año 2004, año 2019. Esto es Peñuelas. Peñuelas. O sea, No, Peñuelas no queda nada. con esta imagen yo creo que queda más que claro cómo hemos de alguna manera destruido este tipo de zonas. O sea, en parte. Y además que toda esa zona de Peñuela ha sido también afectada por incendios. O sea, además que hay una zona muy grande que cada vez está más poblada, al lado de Peñuela, que finalmente todo el sector de Placilla de Peñuela, de Se ve, de Trauma. hecho, ahí. Se ve como... Claro, bueno, toda esa ve zona ahí. también, el suelo debe estar muy erosionado. ¿ah? Sí. O sea, pero uno... Espérate, antes, para que sigamos analizando, saltemos a otra imagen. Mira, el Salto del Laja, región del Laja Biobío. es impresionante. Pero alguien dijo que hace un tiempo habían visto el Salto del Laja con más agua de lo que traía en los últimos años. Tal no sé. vez puede haber sido por el deshielo de la etapa del año. Claro. A ver, mira. Que la diferencia es abismante. no, En y 2004 todo el o antes, entorno, claro. ¿ah? No Mira. solamente la reserva de agua, sino que es todo el entorno. Oye, pero este embalse se secó. Desapareció. Bueno, la región del Maule tiene 13 años ya de sequía, es una de las regiones que está más impactada por la sequía. Completamente seco, ¿ah? Oye, basta pararse, y no es chiste, en el nudo de la rotonda Pérez Zukovich, perdona que me salga un poco esto, para darse cuenta que el río Mapocho está completamente seco. Que debiera ser la época en que trae una buena cantidad de agua producto de los de hielo. Sí. ¿Cierto? Y- Impresionante. Miren, Embalse Rungue, región metropolitana, así estamos. Sí. Aquí, a ver, espérate, está de construcción está lo mismo. Está prácticamente lo mismo. No, claro, la obra pública es la misma, es Ajá. la carretera que genera ahí una curva, pero el está el resto, embalse no Rungue? solamente el embalse, sino que todo el Mira entorno. alrededor. O sea, Sí. Ahora, con respecto al embalse del Yeso, no sé si lo vamos a En mostrar la acá o región no. metropolitana acá, Sí. Bueno, esto es Laguna Culeo, que Cerca se del secó completa. Aculeo también, pues. Mira. O sea, hace 2 años, Eso es... cuando íbamos a esta zona, íbamos porque la gente que vivía ahí estaba denunciando, ¿verdad? Sí. Que cada vez iba quedando menos agua, que las aguas estaban contaminadas y que las especies estaban muriendo. que la gestión del agua ahí fue Claro. brutal. No, ahí fue. Y de un año para otro, toda esa zona se secó.
Y quedó así. Oye, hay que recordar que en la Laguna Culeo se realizaban deportes acuáticos. Claro. O sea, ese era el nivel de agua que tenía, que alcanzaba el volumen para hacer deportes acuáticos. O sea, la gente tenía los que tenían casa, podían tener motos, lanchas, etcétera. Había muelles. Habían casas con muelles y tenía uno en embarcación. Sí, es dramático lo que está pasando ya. Ahora, bueno, sigamos viendo las gráficas, pero... No. ¿No? Déjame detenerme en una... Sí, Ah, perfecto. es que nos vamos a detener en esto, en que hoy está así. Esto fue lo que grabó Simón cuando fue para allá. Bueno, ahí lo que tú decías, José. Antes aquí se practicaban deportes acuáticos. Y esto era invierno. ¿Ah? Esto fue en invierno. Claro. O sea, esto es ahora caminable. Entonces, bueno, cuando la gente dice, o cuando todos discutimos, ¿qué elementos debería tener un nuevo código de agua? Evidentemente la realidad hídrica del país no es la del año 81, o sea, estamos todos de acuerdo que ese código está absolutamente obsoleto. Entonces uno dice, bueno, ¿por qué no se hicieron cargo de eso antes? Teníamos que esperar llegar a esto para darnos cuenta que la gestión de agua estaba fuera de tiempo, bueno, en fin. Pero primero, determinar si el agua va a ser un bien de uso público o no, digamos. Yo creo que eso es como clave, primero. Segundo, digamos una suerte de prioridad respecto de la gestión del agua, que hoy día el código no lo tiene. ¿Qué es más importante? ¿Qué es lo más importante? El consumo humano, el riego agrícola, la utilización industrial. La minería, o sea, la industria, alguien tiene que efectivamente priorizar el uso del agua. El uso del agua. Hoy día no existe y una actividad es tan importante como la otra o no es importante. Entonces, son elementos que tienen que estar dentro de un código, que tienen todo el sentido a la luz de lo que estamos viviendo. José, que es lo grave, que estamos hablando del agua, que es lo que nos permite vivir, que lo que regulariza finalmente es el mercado. Lo que más paga es para donde se destina mayor agua. Y es lo mismo la crítica que tú haces, Carla, que es decir, si yo pongo multa respecto a si me paso el consumo de agua, lo único que hago es incentivar a los que tienen más plata que puedan seguir teniendo prados verdes, regar los paltos a costa de lo que sea y sembrar, por ejemplo. También hay que acordarse, en toda la zona de Petorca, por ejemplo, mucha de la crisis partió porque empezaron la siembra de paltos a ocurrir en altura. Es que lo que pasa es que hay Entonces ahí eso ya es como... Y eso regula el mercado, el que más plata pone, lo que más renta para el dueño del derecho de agua. Yo creo que hay varios factores, Bego. Dentro de eso también está el tipo de árbol que tú tienes hoy día, porque también entendemos que el pino, el palto, consumen una cantidad de agua, pero impresionante. Ahora, junto con eso, José, yo le preguntaba hace un rato a Rodrigo, porque yo creo que hay bastante ignorancia con respecto al tema y me incluyo. La gente que tiene derechos de agua, ¿esa gente tiene agua garantizada, asegurada? O sea, tiene derecho de extracción de agua y ha pagado por eso y la puede utilizar con fines agrícolas, básicamente. En desmedro del resto de la población, del consumo, de todo eso. Es decir, yo pago el agua y por ende tengo o sea, yo pago la bocatoma de agua, por ejemplo. Claro. ¿Me entiendes? O sea, viene el río, hay una bocatoma. ¿Ya? Entonces yo tengo derecho a abrir y cerrar esa compuerta. Eso. Pero oye, perdón. Mira, Rodrigo, dame un segundo. Estas imágenes comparativas que estamos haciendo, lo que usted está viendo ahí en pantalla, era antes la Laguna Aculeo, con camping, con las viviendas de particular. Miren, de verdad entristece muchísimo, impacta, porque tú decías ahí, bueno, había otro tipo de vacaciones en Aculeo. Ahora estamos hablando hace 10 años, tampoco estamos hablando hace 20 o 30 años. Pero mira el antes y el después, mira la lancha, muelle, y veo hoy día completamente seco, ni siera hay verde. Y probablemente no responde al cambio climático necesariamente. Aquí hubo una gestión de agua. ¿El 25% es culpa del cambio climático? Sí, no, aquí hubo una gestión de agua brutal. Las napas subterráneas. Repete, el 75% irresponsabilidad de la gente. Sí, no, de la gente. No, porque dicen que acá del ser humano. Al crecer la agroindustria, ¿cierto? Al comenzar a ocupar agua de manera industrial para sus respectivos emprendimientos, ya sea agricultura o ganadería, inmediatamente ese consumo aumenta y es de napas subterráneas. Y eso es lo que ha ocurrido en todo el sector que rodea a la Laguna Aculeo. O sea, se han colocado muchas plantas, muchas empresas que procesan incluso de ganadería, porque hay una chanchería gigantesca ahí, otras que producen también. ¿Quién regulaba esto, Rodrigo?
¿Por qué nunca se reguló, nunca se...? Perdona que lo pregunte. Pasa es que... Bueno, el Estado es quien debe de, digamos, gestionar todo esto, pero es que... regula el mercado ahora, si esa es la realidad. Porque las napas las consumieron completas. Agrícolas, todas esas cosas. Hay una cuota de inconsciencia, pero a ver, si no nos damos cuenta en el país que estamos viviendo, a partir del 18 de octubre, la verdad es que ya mejor cerremos la puerta como por fuera. O sea, no es hacernos un harakiri y hacer autocríticos por defecto, pero sí entender que en Chile las cosas se hacen mal muchas veces, no solamente una o dos, muchas veces. Y aquí ha habido indolencia, inconsciencia, o sea, hay una serie de factores que han llevado a que efectivamente las autoridades que deberían estar a cargo de esto y también los actores privados no hayan pesado, digamos, lo que significa un elemento como el agua. O sea, y la emergencia climática, a mí no me gustaría que se utilizara como un comodín para justificar todas las brutalidades que se han hecho con el agua. Porque estamos todos en el mismo fenómeno y hay otros países que no tienen este problema. Sí, mira, perdona que estamos un segundo, Bego. Esa imagen que estamos mostrando a la izquierda de su pantalla es del año 2002. Así veraneaba... 2012. 2012. 8 años. 2 o 2, ¿sabes? No, 2002. 7 años. Es 2002. 17 años atrás tampoco está. Es del año 2002. Son 17 años. Pero mira cómo veraneaba la gente. Mira los muelles. Mira, tapado la gente tirándose piquero. Y mira en el lado derecho de la pantalla. O sea, en 17 años se acabó por completo la Laguna Culeo. Impresionante. Además, la flora, la fauna. Todo. Absolutamente todo. Es un desierto. Y la que se... 2013. Y eso es 2013. José... ¿Tú crees que con el cambio de la Constitución, si llegamos a eso, a que la gente pueda estructurar una nueva Constitución, ¿esto se puede establecer dentro también? O sea, el tema ambiental a mí me parece que debería estar en una Constitución moderna, que sea... que garantice a los chilenos... eficiente a los tiempos que estamos viviendo y no una Constitución solamente para resolver nuestros problemas, sino que Chile está inserto en un contexto mundial. Sí, yo creo que el gran problema que hemos tenido en materia ambiental y otra serie de temas es que somos muy domésticos, somos demasiado domésticos y creemos que todo parte y termina entre la cordillera y el mar. Estamos viviendo una emergencia planetaria a nivel ambiental, o sea, y la Constitución debe recoger desde el punto de vista cultural, social, ambiental y en otra serie de planos lo que están haciendo las sociedades en el mundo por solucionar este tipo de problemas. Entonces, construimos una Constitución nuevamente a la Comisión Ortúzar, todos cerrados ahí, mirándonos las caras, aunque seamos muchas personas. Si no miramos lo que están haciendo otros países, si no miramos cómo otras sociedades han resuelto este tipo de problemas, la verdad es que la Constitución no nos va a servir de nada. Bueno, yo creo que ahí, claro, entendiendo materia indígena, o sea, mira, tú puedes mirar, hay ejemplos a nivel mundial de cómo otras sociedades, mejor que la nuestra, han resuelto este tipo de problemas y otros problemas. Y el tema del agua se regula por un código, una ley en el fondo. Puede estar enunciado en la Constitución, pero en el fondo la regulación la podríamos hacer ahora, sin necesidad de un cambio de Constitución y hacer modificaciones del Código de Agua. Y es una cuestión que creo yo es urgente, pensando en que hemos cambiado, ha cambiado mucho la situación desde que se promulgó hasta hoy. Yo creo que exacto. Ahí viene el conflicto real, que es muchas de las cosas porque es necesario que participemos todos activamente en este plebiscito que viene, si queremos una nueva Constitución o no, y de qué forma la queremos construir. Porque pasa y que hay que ser súper realistas, que muchas de las personas que toman las grandes decisiones en nuestro país son dueños de los códigos de agua, de los derechos de agua, quiero decir. Entonces, es muy difícil que se modifique un código de agua cuando yo que tengo que votar soy juez y parte. No puedo ser juez y parte de algo. Ahí es la importancia de si gana la alternativa de la Convención Constituyente, no la mixta, no la compuesta por parlamentarios, miembros de la sociedad civil, sino que solo gente de la sociedad civil se va a poder determinar y estructurar algo mucho más transparente a mi juicio, no sé. Eso es muy importante. Me acuerdo de los tiempos, en el fondo acá tenemos que todos ser generosos y entender de que el agua es un bien limitado, de que ya no existen las condiciones de hace 40 años, de que hoy todo se debe regular de otra manera, partiendo desde el uso domiciliario y personal hasta también el uso industrial. Las prácticas que hace 10 años incluso eran aceptables, hoy día ya no lo son. Hoy día no se puede desperdiciar el agua bajo ningún punto de vista. Oye, Rodrigo, no puedo dejar de mencionar, perdonen, que a la izquierda de su pantalla, la gente que se está integrando al Mucho Gusto, es una imagen de Laguna Culeo del año 2013, 2012-2013. 6 años atrás. Y a la derecha tenemos la Laguna Culeo completamente seca. O sea, en 17 años, que era una fuente importantísima de agua al lado de Santiago,
se secó completamente. Hay varios temas, la calificación del delito ambiental con pena de cárcel. Otro tema, además, que lo tenemos súper pendiente, porque la verdad es que las persecuciones que se hacen desde la justicia a los delitos ambientales generalmente se hacen por una infracción que tiene que ver con la salud pública, pero no netamente con el tema ambiental, que no está suficientemente desarrollado en términos jurídicos regulado, como en otras partes del mundo. En otras partes del mundo tú no puedes contaminar, porque ya el hecho de contaminar, aunque no haya un daño específico a una persona en su salud, de todas maneras tiene una persecución y una pena muy alta. Entonces hay una serie de cosas que hay que reflexionar. ¿Eso hace cuánto tiempo se está discutiendo o hablando? Que está puesto ahí en la mesa, pero nunca llega a tener una... Yo creo que hace muy poco. O sea, las zonas de sacrificio en Chile han existido y lamentablemente pocas personas se han hecho cargo de eso. Entonces, por eso, lo mismo que conversábamos acá, es muy valorable que el presidente Piñera en la última asamblea, no sé si es la última o la penúltima, pero bueno, una de las últimas veces que fue a la Asamblea General de Naciones Unidas, pusiera el tema de la agenda verde sobre la mesa, y a Chile como un país que siendo pequeño está intentando hacer avances importantes desde el discurso. Lamentablemente con el 18 de octubre las prioridades han cambiado, pero uno cuando se pone a ver cuánto de ese discurso está bajado en acciones concretas, tú te das cuenta que Chile está al debe. O sea, un país que tiene zonas de sacrificio, un país que no tiene un código de agua, un país que se le seca un lago, una laguna en estos términos en tan poco tiempo, quiere decir que tenemos demasiadas materias pendientes. Tenemos dos extremos acá, José, que están contrapuestos totalmente. Uno, cada vez tenemos menos agua, y hablando a nivel mundial, no solamente de Chile, y cada vez somos más. Se estima que al 2025 seamos 8,5 billones de personas. Entonces, si tú tienes un vaso de agua y te lo vas a tomar solo feliz, pero si lo van a querer 10 personas, vamos a terminar agarrando los cachos por ese vaso de agua. Estoy de acuerdo contigo. Estamos totalmente al revés. Sí, pero también acá no solo tiene que ver un poco, yo estoy de acuerdo con lo que dice José Neme, que creo que las políticas tienen que cambiar, claramente, porque han cambiado los tiempos. A la realidad de hoy. El recurso hoy día es vital, pero también tienen que cambiar nuestras prácticas. De qué manera nosotros utilizamos el agua, cuánto dejamos correr la ducha, cuánto ocupamos para lavarnos los dientes, etcétera, etcétera. Yo creo que tenemos que aprender a entender de que esto va a ser tan limitado. El riego, que tenemos nosotros perfectamente nos podemos duchar en 3 minutos, ¿no? O 4 minutos, no necesitamos más. Yo recién de que una persona puede gastar hoy 250 litros de agua al día. 100 litros, 120 litros se pueden ir en la ducha, perfectamente, al tiro. Ya, pero no cumple con eso, con el tiempo adecuado, no se queda ahí. Sí, lo que pasa es que con las señales... A ver, yo entiendo el tema de la educación doméstica y la comparto, no podría estar en desacuerdo. Pero lo que me pasa es que también uno va creando cultura. Y la creación de cultura tiene que ver con las decisiones que se toman a nivel más macro. Porque si yo veo que la autoridad tiene un relato que va en una dirección, yo comienzo a educar a la gente. Entonces, podemos hacer un llamado infinitamente aquí a que la gente se duche poco, no lave el auto, no se mangueree, no tengo idea, o cambie el pasto. Pero si yo veo que al mismo tiempo no hay acciones para proteger glaciares, no hay un delito ambiental definido que lleve a las personas responsables de contaminar el medio ambiente a la cárcel. Si yo me doy cuenta que tenemos un código de aguas del año 81 que todavía permite que los derechos de agua sean transables, la verdad es qué señal estoy recibiendo del gobierno. O sea, entonces yo creo que aquí tienen que ir todo de la mano. Hay un proceso de educación y en materia de educación esto parte por los grandes actores del sistema. No puedo estar más de acuerdo. O sea, me sumo a lo que tú dices. Obviamente que todos tenemos una responsabilidad y nos sumamos. Pero si las grandes industrias, si los grandes agentes, los que tienen que provocar realmente con una ley esos cambios, me siento como una hormiga. Exacto. Me siento como una hormiga. ¿Qué cambio puedo provocar yo? Pero aparte, Carla, perdona, José, yo siento que las campañas acá quedan en la mitad. Y perdón que lo diga, pero en algún minuto era como, todos no nos atrevíamos a hacer campaña, ya no voy a mencionar lo del VIH porque ya hago historia. Hoy día ya tenemos campaña más directa. Pero cuando vino la ministra Schmidt acá, hizo la campaña del reloj de arena, los 3 minutos. Finalmente, ¿en qué queda eso? ¿Por qué no se le da continuidad a algo que es tan importante? Pero a ver, la ministra Schmidt yo le tengo un cariño enorme, la he entrevistado 1000 veces y estoy de acuerdo con ese tipo de campañas de educación. Pero mira, nosotros tenemos una institucionalidad ambiental donde la última palabra respecto de un proyecto la tiene un consejo de ministros, que es una instancia netamente política. Me voy a poner un poco técnico, pero para que la gente lo entienda. Y solucionable todos los temas, bueno, dejemos el tema Punta Choro afuera porque ya sabemos en qué terminó, pero todos los temas ambientales en Chile pasan en un gran porcentaje por manos políticas que tienen otras consideraciones.
las decisiones ambientales en los países desarrollados pasan por manos técnicas. O sea, la última etapa de un proyecto debería ser netamente técnico, porque las consideraciones políticas, la política es muy vulnerable por su naturaleza a cualquier tipo de presión u otra consideración. José, cuando tú dices técnico, ¿quiénes componen, verdad? Claro, ¿es a puerta cerrada? El Consejo de Ministros lo compone un grupo del gabinete de turno. Pero a puerta cerrada. De los desarrollados, dices tú, de los países desarrollados, los equipos son técnicos, no Uno son entiende políticos. que escuelas vinculadas al mundo académico, o ONGs, o climatólogos, grupos científicos que se dedican a la investigación, biólogos marinos, en fin. O sea, uno se da cuenta que el sistema institucional ambiental se apoya en grupos que vienen desde la ciencia y del mundo de la academia. Y lo de los ministros acá son decisiones a puerta cerrada. O sea, ¿se considera la opinión de la...? Hay estudios, pero lo que pasa es que después la última palabra, como dice José, es política. Tú puedes recibir un informe de todos estos organismos técnicos, científicos, lo que sea, pero la última palabra va a ser política. Lo que pasó recién con las tronaduras, ¿se acuerdan en Valdivia? Que el Tribunal Constitucional de Valdivia dio a favor que se eliminaran las tronaduras a raíz de una minera que había cerca, que hace estas tronaduras, que lo que produce es que afecta profundamente la fauna y por ende la flora. Y esa era un fallo clarísimo, súper positivo para nosotros como país, y se modifica finalmente por criterios económicos. Ahora, porque se dice, yo creo que... oye, la cantidad de trabajo que está dando para nuestro país reporta no sé qué. Empieza y uno dice, ok, pero eso es, tenemos que cambiar el concepto que tenemos, que son, tenemos una economía, una minería, una agricultura que es extractiva puramente. O sea, saco a costo de lo que sea, después veo. José, los quiero invitar a ver un video. Mira, hay un video del Centro de Resiliencia del Clima, que el CR2, lo pueden visitar ahí en www.cr2.cl, que habla sobre este tema de las mega sequías, para que lo veamos. Mega sequía. Desde 2010, la zona centro y sur de Chile vive la sequía más larga y de mayor extensión territorial que se haya registrado. Una sequía tan excepcional que ya es calificada como una mega sequía. La mega sequía ocurre en la década más cálida del último siglo, lo que ha aumentado la evaporación de agua desde lagos, embalses y cultivos, e incrementando en un 70% la superficie quemada por incendios forestales. Durante la mega sequía, los caudales de los ríos de la zona centro y sur han disminuido dramáticamente. Además del impacto en el agua disponible para el consumo humano y el riego, la mega sequía ha provocado que los ríos descarguen cada vez menos nutrientes al mar, lo que afecta directamente a los recursos costeros. La intensidad de la mega sequía no puede atribuirse solo a fenómenos naturales. El cambio climático antrópico, causado por la acción del ser humano, tiene una influencia determinante en la mega sequía actual y en el clima futuro de Chile. Las proyecciones climáticas muestran que la zona centro y sur de Chile se volverá más cálida y seca en los próximos 50 años, aumentando la ocurrencia de nuevas megasequías. Con megasequías cada vez más frecuentes, los chilenos tendremos que aprender a adaptarnos a ser más resilientes a los efectos del cambio climático. De nosotros depende aprender a tiempo las lecciones de la megasequía.